El título de nuestra charla es Los movimientos genitálicos no se limitan a la transferencia espermática, un ejemplo en una araña prógina. Entonces, para comenzar, a ver. Ay, no me cambié de pantalla. Ahí va, perdón. Entonces, como sabemos, en la naturaleza existe una gran variación en la duración de las cópulas, tanto dentro como entre las diferentes especies. Hay varios ejemplos dentro de los insectos y las arañas que nos muestran que las cópulas pueden durar desde unos pocos segundos hasta incluso varias horas. Teniendo esto en cuenta, podemos pensar que si bien la cópula, por supuesto, es el escenario donde ocurre la transferencia espermática, su duración en muchos casos no solo se explica por este proceso. Entonces, se han propuesto otras funciones para poder explicar esta evolución de cópulas largas, como por ejemplo la transferencia de sustancias que afectan la receptividad de las hembras a una nueva cópula, la remoción de esperma que la hembra ya tenga almacenado producto de cópulas previas con otros machos, la colocación de esperma en regiones específicas de la hembra para tener ventaja a la hora de la fertilización, el cuidado de la pareja y la estimulación femenina tanto por estructuras genitálicas como no genitálicas. Relacionado a esta última función, es decir, a la estimulación de las hembras, se ha propuesto que los movimientos genitálicos puedan haber evolucionado a través de la acción clíptica femenina, y que estos movimientos que los machos realizan pueden utilizarse como un cortejo copulatorio. Este cortejo copulatorio puede ser tanto genital o no genital, dependiendo de la estructura con la que se lo realice, y puede provocar en la hembra diferentes conductas, por ejemplo, un uso diferencial del esperma, la expulsión de espermatozoides, una oviposición más rápida, una disminución en su receptividad sexual, entre otros procesos, ¿sí? Para poder determinar la función de estos movimientos genitálicos de los machos durante las cópulas, es importante poder diferenciar el proceso de transferencia espermática propiamente dicho, de los que pueden estar vinculados con otros mecanismos de selección sexual postcopulatoria. Además, saber en qué momento de la cópula, con mayor precisión, que se produce la transferencia de esperma, puede dar lugar a pensar que estos movimientos que realizan los machos puedan ser utilizados para otras funciones, como por ejemplo la estimulación a las hembras, ¿sí? Nosotros en nuestro estudio utilizamos este modelo de araña, Holognemus flukeyi, perteneciente a la familia Pholcidae, es una araña sinantrópica, introducida aquí. En esta especie los machos, cuando copulan con hembras vírgenes, realizan principalmente dos fases durante la cópula. La transferencia de esperma ocurre durante la primera fase de la cópula, la que nosotros llamamos fase 1, en la que los pedipalpos se mueven de manera sincrónica dentro de la genitalia de la hembra, y luego se produce la fase 2, donde no se observan movimientos al menos aparentes de los palpos de los machos. Sin embargo, todavía no está claro en qué momento de esta fase 1 es que se produce la transferencia de esperma. Si, por ejemplo, los espermatozoides se transfieren de manera continua a lo largo de toda la fase, apoyaría la hipótesis de que los movimientos de los pedipalpos están asociados principalmente con el proceso de transferencia espermática. Pero si la transferencia, el pasaje de esperma se diera principalmente al comienzo o al final de esta fase, es que podemos pensar que estos movimientos que los machos realizan con sus palpos pueden tener otras funciones más allá de la transferencia espermática, ¿sí? Bien, por esto nosotros nos propusimos dos objetivos. En primer lugar, determinar el momento durante la fase 1 de la cópula donde se produce esta transferencia espermática, y en segundo lugar, si la transferencia de esperma de los machos y el almacenamiento de las hembras está influenciada tanto por los movimientos que los machos realizan de sus palpos y por el tamaño de ambos individuos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Formamos 3 grupos experimentales para determinar justamente en qué momento se transfiere el esperma. Si ocurre al principio, al final o de manera continua durante la fase 1. Entonces, tuvimos en el primer grupo, la cópula se interrumpió a los 3 minutos de la fase, un segundo grupo donde la cópula se interrumpió a los 6 minutos,
y un tercer grupo donde la cópula se interrumpió 1 minuto después de que haya finalizado la fase 1, ¿sí? Y en cuanto a la cuantificación espermática, lo que hicimos fue comparar el número de espermatozoides presentes en las hembras y en los machos entre los 3 grupos experimentales. Para esta cuantificación, en los machos tomamos los bulbos espermáticos y en las hembras el útero externo. Y además consideramos la longitud del segmento tibia-patela del primer par de patas de machos y de hembras como un estimador corporal. Bueno, ¿y qué fue lo que encontramos? Encontramos que no hay diferencias significativas en la cantidad de esperma almacenado por las hembras en los 3 tratamientos, que es lo que se muestra en la figura 2A, la primera parte, 3, 6 minutos y fase 1. Y tampoco encontramos diferencias en la cantidad de esperma que queda en los bulbos de los machos entre los 3 grupos experimentales, que es lo que muestra la figura 2B. De nuevo, 3 minutos en rojo, 6 en verde y fase 1 y final de fase 1 en azul, ¿sí? Además, nuestros resultados mostraron que no había una asociación entre el número de espermatozoides en hembras y en machos con respecto a los movimientos que de los palpos que los machos realizaban. Como tampoco una asociación entre este número de espermatozoides en machos y en hembras, considerando el tamaño de los individuos. Entonces, estos patrones de conducta que nosotros evaluamos y el tamaño de los individuos no explican la variabilidad en el número de espermatozoides que encontramos en ambas estructuras, ¿sí? Bueno, ¿y qué podemos decir en base a los resultados que nosotros obtuvimos? Que al no encontrar diferencias significativas en el número de espermatozoides, tanto en hembras como en machos, entre los 3 grupos, podemos pensar entonces que la transferencia espermática tiene lugar principalmente en los 3 primeros minutos de la fase 1 de la cópula. Y esto nos permite o nos muestra que hay una disociación entre los movimientos de los palpos que los machos realizan durante la cópula y la transferencia de esperma. Y nos da lugar a pensar que esta conducta pueda tener otras funciones asociadas, ¿sí? Otro resultado importante que obtuvimos es que no vimos un efecto entre el número de movimientos de los palpos de los machos y el número de espermatozoides tanto en hembras como en machos en los diferentes grupos experimentales. Esta falta de efecto nos da lugar a pensar en que la evolución de los movimientos se puede dar en un marco de selección sexual postcopulatoria, ¿sí? Sin embargo, es difícil poder determinar qué mecanismo de selección sexual postcopulatoria es el responsable de la evolución de este comportamiento. Aunque hay trabajos en otros fólcidos donde han sugerido que estos movimientos de los pedipalpos que los machos realizan pueden haber evolucionado para la estimulación de las hembras mediante elección críptica femenina. Por ejemplo, en la especie Pholcophalangioides y Physiociclus globosus, también pertenecientes, como dije recién, a los fólcidos, los autores vieron que un mayor número de movimientos de los palpos de los machos resulta en un aumento de la paternidad. Y en otra especie del género Micratena, también observaron que las inserciones de los palpos de los machos durante la cópula no están asociados directamente con la transferencia de esperma, pero sí con la cantidad de esperma que almacenan las hembras. Y esto podría sugerir un papel activo de estos movimientos de los palpos en un proceso más controlado por las hembras. Por otro lado, los movimientos de los palpos pueden estimular a las hembras, pero de una manera indirecta. En este sentido, se han descrito la presencia de diferentes setas de varios tamaños en los pedipalpos de varias especies de la familia Pholcidae. Por ejemplo, en esta imagen es una especie de género Mesobolívar, donde los autores observaron que hay setas en los palpos de los machos y que estas setas rozan el abdomen de las hembras durante los movimientos de los pedipalpos en la cópula. Nosotros este comportamiento también lo hemos observado en nuestra especie modelo. Los machos tienen 2 setas bastante largas en el palpo, que rozan el abdomen de la hembra durante las cópulas, pero todavía no hemos hecho estudios finos
para determinar si esta conducta puede estar asociada con la estimulación de las hembras. Finalmente vimos que no hay una asociación significativa al menos entre el número de espermatozoides transferidos por los machos y el número almacenado por las hembras con respecto al tamaño de los individuos, al tamaño general, ¿sí? Bien, y entonces como conclusión, ¿qué podemos decir de estos resultados? Que nuestra investigación separa los movimientos de los pedipalpos de los machos que realizan durante las cópulas del proceso al menos exclusivo de transferencia espermática, y esto nos da evidencias a favor de que un mecanismo de selección sexual postcopulatoria, como por ejemplo la elección críptica femenina, podría estar actuando sobre estos movimientos genitálicos de los machos. Y les agradezco a todos por haberme escuchado y a los coautores del trabajo, Franco, Alex y Alfredo.